Pues muchas gracias y buenas tardes. Dicen que los aplausos antes de hablar es un acto de fe. Los aplausos a mitad de intervención es un acto de esperanza y los aplausos al final siempre son un acto de caridad. Cultura y profesorado. ¿Qué evoca el término cultura? Pues desde hace tiempo, por suerte, ya no se refiere al refinamiento y a la excelencia de una élite. Hemos pasado a tener un concepto más bien antropológico y sociológico que abarca un conjunto de valores, de criterios, de lenguajes, de formas de significar, de expresarse, modelos de pensamiento de un grupo social. Más o menos vendría a equivaler a decir una forma de vida concreta, un estilo de vida de un grupo social. Por eso hablamos también, aparte de lo que Javier ha dicho, de cultura africana o cultura asturiana, de cultura juvenil o cultura dominante. Pero un concepto tan amplio y tan generalista tiene el riesgo de vaciarse y también de, podemos decir, completamente perder contenido y perder sentido. Puede llegar a banalizarse. Por eso vamos a intentar ser un poco más rigurosos o un poquito más precisos o exigentes con el término cultura, porque al final acabamos también llamando cultura a Gran Hermano, a Sábado Deluxe o a un partido de fútbol. Nosotros tenemos un ministerio que es de cultura y deporte. Están unidos, pero gracias a Dios todavía se distinguen. Y si somos un poquito más exigentes, y voy a serlo con el término cultura, creo que fundamentalmente se refiere a valores cognitivos, valores del conocimiento y valores estéticos que contribuyen y configuran el pensamiento, la sensibilidad y la imaginación, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, y muy importante, que dignifican lo humano. Por eso manejamos constantemente estos dos sentidos de cultura, uno más descriptivo de una forma de vida, pero uno un poquito más exigente, y en el lenguaje corriente y en la utilización corriente de esta palabra lo utilizamos a menudo, que es más bien este conjunto de valores cognitivos y estéticos, pero que apuntan a dar más calidad a lo humano. Una segunda cosa sobre lo que evoca el concepto de cultura. La cultura en nuestra era de la globalización es algo muy dinámico y también plural. Ya no estamos en una cultura monolítica, no es un depósito a transmitir, sino que se trata de una tradición viva, en construcción, abierta en un contexto intercultural. Por ejemplo, aquí mismo en Madrid, enfrente de la Basílica de Atocha y enfrente de nuestro colegio de Atocha, está la Neomudéjar. Estoy hablando ya de un mismo contexto cultural, es decir, de nuestros vecinos de enfrente, cruzando la avenida Ciudad de Barcelona, allí está. La Neomudéjar es un espacio artístico y cultural, podemos decir, alternativo. Pues ha sido muy interesante para nosotros el establecer un intercambio cultural con ellos, invitarles a que vengan al colegio a hacer un taller y pintar el patio del colegio. Pero lo que me interesa subrayar es cómo las distintas culturas hoy son nuestros vecinos. No hablamos solo de una pluralidad por la inmigración, hablamos de distintas cosmovisiones valorativas que compartimos un mismo contexto social. Y en tercer lugar, el ámbito de la cultura, como el de la educación, la escuela y la universidad, es sobre todo el lugar del encuentro y del diálogo entre las generaciones. La generación del pasado con su legado, con lo que nos transmite, la generación de los profesores, la generación actual, podemos decir, en su madurez, y también la generación que viene, la que está en el inicio de su proceso de formación,
pero en una generación en la que ya apuntan sus preocupaciones, sus intereses y el germen de sus valores culturales. Y hoy hemos escuchado aquí, y ayer también, la importancia de la escucha. También debemos escuchar y atender a la generación más joven. Yo creo que casi la primera razón por la que las instituciones de Iglesia tenemos que estar en la educación es para escuchar a las generaciones más jóvenes. La obra de teatro Rojo, que nos habla de la vida del pintor Rothko y su joven aprendiz, es un buen ejemplo de lo que significa este encuentro de dos generaciones. Al final de la obra, el pintor le despide al joven diciéndole: haz algo nuevo. No es la manida y socorrida invitación a lo nuevo por ser nuevo. Yo creo que sobre todo es expresión de dos cosas. Lo primero, la confianza en la generación joven. Y lo segundo, una invitación a la imaginación. Dos aspectos que creo que no deben faltar nunca en ningún diálogo intergeneracional ni en ningún diálogo intercultural. Voy a referirme a la actitud de la cultura en el profesorado, es decir, a la cultura como una actitud y algunos rasgos de esta actitud para cultivar en la vocación docente. Primero, se habla de dos peligros en el pensamiento. Por un lado estaría la superespecialización y por el otro lado el diletantismo. El diletantismo es el mero disfrute, casi en un consumismo de productos culturales, pero sin nada más. Es decir, el disfrute cultural del mero divertimento. El primero, la superespecialización, Ortega lo llamaba la barbarie del especialismo. El peligro que tiene es que nos aísla y nos encierra en nuestro propio modo de conocimiento, aprisionándonos y asfixiándonos en él. Pero a quienes os parezca que Ortega queda muy lejos, hace 100 años escribía de esto, fijaros que la premio reciente princesa de Asturias de las letras, Siri Hasbet, precisamente al recibir el premio, el galardón, ella dice cómo la especialización del conocimiento ha traído grandísimas ventajas a la ciencia, por ejemplo, la medicina, pero subraya, también ha llevado a callejones sin salida. He sido testigo una y otra vez de los problemas que suscita un enfoque demasiado restringido. Y ella dice que los riesgos de la superespecialización solo se pueden superar leyendo a otros. Leyendo a otros. Leer a otros, en primer lugar, para descubrir que la sabiduría se puede decir de muchas maneras y que la de cada uno de nosotros no es la única, ni mucho menos la mejor. Y en segundo lugar, para descubrir los aspectos débiles del propio ámbito de conocimiento que si no salimos fuera no somos capaces a descubrirlo. No se trata solo de opiniones distintas de la mía, no. Se trata de otros círculos de sabiduría, de ser capaces de entrar en otros ámbitos de conocimiento e incluso más allá, en entrar en el ámbito de la imaginación. La especialización tiene que compensarse. También aquí hay una cierta teoría de la compensación o del equilibrio. Tiene que compensarse con una amplia cultura integral y con talento integrador, con una mirada atenta a los tiempos que nos toca vivir. Y si la especialización aísla al pensamiento, el mero consumismo de informaciones, de ideas o de imágenes, lo que llamamos diletantismo, nunca llega a ser pensamiento ni formación. Para lo que se necesita más, se necesita concentración, reflexión, asimilación. Por eso no podemos confundir información con formación. La formación es más,
La formación supone un proceso de maduración del pensamiento, la adquisición de criterios propios, de discernimiento, la adquisición de convicciones personales y tener un cierto sentido de orientación general y global de la vida. Una amplia formación cultural integradora evitará los peligros del especialismo, del consumismo cultural y también de la sobreinformación. Lo sustancial de la actitud cultural está en la mirada atenta. Podemos leerlo muy bien desarrollado en el aspecto ético, en la ética del respeto de Josep María Esquirol. ¿En qué consiste mirar con atención? Y donde digo mirar, podemos decir leer, escuchar, pensar con atención. Es decir, mirar bien. Es clásica ya la distinción que hacía Clive Lewis, el de las Crónicas de Narnia, la película Tierra de Penumbras, como sabemos. Él hacía una distinción entre buenos lectores y malos lectores, entre los que usan y los que reciben. El mal lector usa, el buen lector recibe. Y él lo aplica también a la obra de arte, a cómo estamos delante de una obra de arte. Y dice así: debemos empezar por dejar a un lado en lo posible nuestros prejuicios, nuestros intereses y nuestras asociaciones mentales. Y después de este esfuerzo negativo, el positivo. Debemos usar nuestros ojos. Debemos mirar y seguir mirando hasta que hayamos visto exactamente lo que tenemos delante. Nos instalamos ante un cuadro para que éste haga algo en nosotros, no para hacer nosotros algo con él. Lo primero que exige toda obra de arte es una entrega: mirar, escuchar, recibir. La actitud cultural consiste en esta mirada atenta y receptiva. Lo primero, el ejercicio de la mirada personal, porque se aprende a leer leyendo, a escuchar escuchando, a pensar pensando y a mirar mirando. El primer maestro es siempre el propio ejercicio. Pero la clave está en hacerlo bien, en hacerlo con atención, con receptividad, ese saber recibir. No es tan importante, por eso, leer mucho como leer bien. La calidad mejor que la cantidad. Y no me refiero a la calidad de lo que se lee o se escucha, no, me refiero a la calidad del acto y de la actitud, de cómo se hace. Recibir, según Clive Lewis, empieza por vaciarse, por hacer hueco, y desde una confianza inicial básica para acoger. También aquí hemos escuchado lo que es enseñar a confiar, enseñar a acoger, enseñar a confiar en la razón, en el conocimiento, en la bondad que nos habita, en el diálogo como capacidad para superar nuestros conflictos y nuestras discrepancias. Hay que enseñar también esta confianza básica para saber recibir. Vaciarse desde esta confianza básica, dejar que cale hondo, dejar que algo penetre en el alma y nos afecte. Y luego dice él, y esperar a que la obra de arte haga algo en nosotros. Solo así se puede adquirir una plena experiencia cultural, estética, y solo así avanzamos en el camino de la formación cultural. Este esperar exige y nos pide tiempo, reflexión, asimilación, es decir, volver sobre lo que hemos recibido, porque solo se conoce bien, como decían los clásicos, aquello sobre lo que uno constantemente vuelve. La escultura Julia, en la Plaza Colón de Madrid, grande, enorme, bella, representa a una mujer en reflexión, con los labios sellados en silencio, el pelo recogido por detrás de las orejas en actitud de escucha atenta, los ojos cerrados
para solo ver bien lo que solo se puede ver con los ojos cerrados. Esta escultura en mitad del bullicio de Madrid es una invitación a esta atención simultánea a lo externo y a lo interno. Una actitud que recibe y que acoge, pero con respeto. Otra de las palabras muy presentes en nuestro Congreso, respeto. El respeto, que es una forma de amar, la forma de amar de la relación del docente con el discente, del profesor con el estudiante, la forma de amistad del respeto, es una forma que se aproxima y a la vez mantiene cierta distancia. La aproximación evita la indiferencia. La distancia, la cierta distancia, evita la dominación y la manipulación. La proximidad nos saca del egoísmo y la distancia nos sana del deseo narcisista de posesión, de dominio, de invasión y de consumo. Ya lo reflejaba el mito de Narciso en las Metamorfosis de Ovidio. No es que Narciso estuviera enamorado de sí mismo, porque no sabe que el rostro reflejado en el agua es el suyo. Lo que tiene es esa avidez, ese deseo de acaparar la belleza, ese deseo de consumirla, de fagocitarla. Y en ese deseo de posesión se ahoga en el estanque. La mirada y la imaginación narcisistas se ahogan en sí mismas. La mirada respetuosa, en cambio, mantiene siempre la distancia que hace posible el goce estético y la contemplación de la belleza, sin pretender acapararla ni poseerla. La mirada atenta, por su propia naturaleza, es una mirada personal, propia y crítica. Crítica que debe comenzar por la propia cultura y por la capacidad de nuestra cultura de dignificar lo humano, de dar calidad a lo humano. Permitidme una cita de un escrito de Juan Mayorga, nuestro último académico de la lengua. La crisis de la crítica es la antesala de la barbarie. Se puede escuchar la mejor música por la mañana y torturar por la noche. Se puede llorar de emoción ante un cuerpo pintado o esculpido y contemplar con indiferencia el dolor de un ser humano. Una sociedad de lectores, una sociedad que llene los museos, una sociedad que abarrote los teatros, puede aplaudir el genocidio. Al menos que esta sociedad se sitúe críticamente respecto a su cultura. Sin crítica, la cultura prepara la barbarie. Un hombre que se educa en la aceptación acrítica de la cultura está siendo educado para la barbarie, está siendo educado para ser dominado o para dominar. Si el primer momento es aprender a mirar, recibir y acoger con atención y respeto, inmediatamente viene después la recepción crítica de la cultura, analizando y valorando su contribución a la dignificación de lo humano. La cultura es una dimensión de la sociedad en la que no puede faltar nunca la mirada crítica sobre lo humano e inhumano que como sociedad promueve o no promueve. ¿Cuál es el problema de lo dicho hasta ahora? ¿Cuál es el problema de nuestro Congreso? ¿Cuál es el problema del estilo educativo del que venimos hablando? Pues que esta actitud de mirada atenta, receptiva, confiada, respetuosa, empática, contemplativa y crítica va contracorriente de lo que domina en la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento se explica muy fácil. Cuanto más sabemos como sociedad, menos sabemos como individuos. Sociedad del conocimiento sí, pero ignorancia y naufragio de los individuos. Sociedad del conocimiento espléndida. Nunca como hasta ahora hemos tenido a disposición más conocimientos.
hemos conocido más investigaciones, nos podemos relacionar con todos los científicos del mundo en lo último que están investigando. Nunca mayor acceso a bibliotecas, archivos, libros, sociedad del conocimiento y naufragio de los individuos. Ortega decía, la cultura, la formación cultural es lo único que nos puede salvar del naufragio. No tengo respuesta para esta contradicción, solo tengo una convicción, la convicción de que cuanto mayor sean las amenazas para los individuos, en esta sociedad del conocimiento, más fuerte, arraigada y ejercida tiene que estar esta actitud de formación cultural, integral, de atención profunda y amplia, compasiva y crítica. Y sí, tendremos que reconocerlo. Esta actitud cultural, como nuestro estilo educativo, tiene mucho de contracultural. Termino porque lo cultural tiene un pilar en el pensamiento, en esas ideas vitales que sostienen nuestro tiempo y que hoy provienen en su gran mayoría de la ciencia y de la tecnología, pero tiene otro pilar. El otro pilar de lo cultural es la imaginación. Según Unamuno, los españoles pensamos mucho mejor con las artes y las letras. El nuestro es un pensamiento con imaginación vertido en novelas, poesía, teatro, pintura, escultura, música y mística. Cervantes, Calderón, Machado, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Velázquez o Picasso. Eso es lo nuestro. Esta es nuestra cultura tradicional. El pensamiento, cuando es consciente de sus límites, es capaz de vislumbrar y de imaginar otros territorios más allá de sí mismo. Una frase de Chillida, un artista, el escultor, decía, de la muerte, la razón me dice que es definitiva. De la razón me dice que es limitada. La imaginación es capaz de dilatar y de ensanchar el ámbito de la pura razón y vislumbrar otros continentes a los que nos llevan las artes y la espiritualidad. Se necesita imaginación para crear y para creer. La imaginación es un ingrediente de la fe. Uno de nuestros retos como educadores cristianos es tocar la imaginación de las personas. El profesor que ejerza este pensamiento con imaginación será capaz de provocarlo y quizás acierte también a provocar la imaginación de la fe. Crece el interés de las artes por la espiritualidad, pero hay que reconocer que no es un interés correspondido. No está suficientemente correspondido por el interés de los creyentes y de los educadores cristianos hacia las artes y en general hacia lo cultural contemporáneo. Decía el padre Congar en los años 60, una fe sin cultura es la antesala de una cultura sin fe. Necesitamos esta nueva aproximación personal e institucional con los artistas y con las personas interesadas en este ámbito para desarrollar esta nueva simbiosis y, sobre todo, para contagiarnos de creatividad y de imaginación. Termino ya. Las artes son un lugar teológico donde encontrar, pensar, imaginar lo de Dios. Quizás son hoy día uno de esos lugares del exilio de Dios, de un Dios expulsado de lo público, de la ciencia, de la filosofía, de la política, de la mayoría de las escuelas y universidades, de lo cultural políticamente correcto, que ha ido a refugiarse al país de las artes, ecosistema natural de la imaginación y de la libertad. Esperemos que en las iglesias y en las escuelas católicas encontremos espacios para la libertad y la imaginación, es decir, un espacio para Dios. El padre Lacordaire, en el ambiente laicista francés del siglo XIX, reflejaba esta esperanza con esta frase:
siempre habrá un punto de apoyo para Dios. Miremos con atención y cuidado por si hoy estuviera en las artes y en la imaginación. Muchas gracias.